doctor Carlos Gera. Muchas gracias. Buenos días para todos. Agradezco la oportunidad al Consejo de la Magistratura, a todos sus miembros por darme esta excelente oportunidad de brindar mi exposición, a los miembros del Tribunal de Honor, también de la misma forma, por este tiempo precioso de escucharnos y conducirnos las preguntas para su posterior explicación. Comienzo la exposición como ya está hecha la presentación de mi persona por el presidente del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público es una institución más que importante, muy relevante en la sociedad paraguaya que vivimos actualmente. Al constituirse el Ministerio Público en un órgano con autonomía funcional y administrativa, con el fin de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para velar el respeto de los derechos y garantías ante los órganos del Poder Judicial. De esta forma, su función principal es la de promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos. El Ministerio Público se encuentra arreglado en sus funciones conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, también conocida como Ley número 1562, que es la que reglamenta su función en cuanto a institución se refiere. También la Constitución Nacional se ocupa en sus artículos del 266 al 271 de unos aspectos más resaltantes del Ministerio Público. En cuanto al cuestionamiento que debe regir la exposición, el primer punto habla del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. El rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho es velar por el fiel y estricto cumplimiento de las leyes, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes promulgadas por el Congreso. Pues el Estado social de derecho no es otra cosa que el cumplimiento de la ley para el ciudadano. Pero más resaltante el cumplimiento de la ley que el ciudadano se propone en cuanto al cumplimiento de los funcionarios de la administración pública de esta ley, pues deben tener una conducta recta e intachable en este sentido y dar ejemplo los mismos funcionarios públicos ante la sociedad. El Estado social de derecho, además de respetar la legalidad, respeta y protege los derechos de los ciudadanos. En este consiste también el Estado social de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social, en general la preeminencia de los derechos humanos y la ética. El Ministerio Público, como rol que le compete en esta exposición de teoría, de exposición de derechos, de exposición de garantía, pues el Ministerio Público debe velar por el estricto cumplimiento de estas garantías en la función que le compete, en la función investigativa, en la función que le compete a través de sus agentes fiscales como parte en un proceso ya, al tener participación en las distintas jurisdicciones y fuero en toda la República, tanto en lo laboral, la niñez, en lo civil, y pareciera que en la sociedad últimamente causara más relevancia también el gran aspecto y el fuero penal. Mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público, en cuanto se refiere al segundo punto de esta exposición, debo decir que mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público es que la misma institución debe reorientar su función. El Ministerio Público es una institución muy grande con presencia en toda la República del país, en los 17 departamentos. Se dividen por zonas. Y en este aspecto, al decir reorientar la función, significa que tiene toda su organización, su organigrama de funcionalidad. Y al reorientar me refiero en el sentido de que el Ministerio Público debe potenciar algunos puntos
muy relevante para la sociedad paraguaya actual. Y en este punto me permito señalar algunas de las áreas muy sensibles en las cuales el Ministerio Público debe poner hincapié, las cuales son crear más unidades especializadas en delito económico y anticorrupción. Nuestro país últimamente se ha ganado lugares lastimosamente preponderantes en cuanto a su ubicación en el plano de la corrupción activa, a través de sus funcionarios públicos como también hasta en instituciones privadas esto se observe. Por eso es importante en la postura de este postulante para la Fiscalía General del Estado potenciar esta unidad especializada, puesto que esta unidad especializada de delito económico y anticorrupción solamente tiene su presencia activa y eficiente en la capital del país. ¿En qué sentido potenciar y aumentar también en las cabeceras departamentales, aunque fuera, y con especial énfasis en las ciudades fronterizas con mucho movimiento de capital económico y de vida institucional? También fortalecer la unidad especializada en delito contra el medio ambiente. Sabemos que es un punto que no podemos dejar de considerar hoy día el medio ambiente y para ello la Fiscalía debe potencializar sus unidades fiscales, pero no solamente las unidades fiscales, sino también aquello debe ir acompañado a un sistema de equipamiento, no solo de recursos humanos, sino de medios tecnológicos y funcionarios con conocimiento altamente en ese área, el quehacer del medio ambiente, para poder combatir de esta forma la persecución de los hechos punibles que atentan contra el medio ambiente. También se encuentra en los planes de este postulante la de fortalecer la Fiscalía con competencia en el área de la niñez, por ser un área muy vulnerable en la sociedad actualmente. La unidad especializada contra la propiedad intelectual, especialmente en las ciudades fronterizas, donde observamos a diario por las noticias y por la realidad objetivamente nacional hablando, que son focos o puntos de ingresos y salida de mercadería, y en este aspecto se debería potencializar desde el Ministerio Público esta unidad especializada en las ciudades fronterizas y también en todo el país. Fortalecer unidades especializadas de prevención de delitos. Pues la Fiscalía General del Estado actualmente tiene un muy lindo programa que hay que fortalecer en la idea de tratar de prevenir los hechos punibles, no solo combatirla una vez producida. Para ello deberá crear más unidades fiscales en este aspecto y equipo técnico y recurso humano que pueda luchar en este área. No solamente la creación por la creación, sino cada vez que se asume una idea de crear una unidad especializada, también hay que estar acompañándolo con equipos adecuados. Fortalecer una función efectiva de la Dirección de Inspectoría General de la Fiscalía General del Estado. Creo y considero muy importante que la Fiscalía General del Estado debe ejercer un control estricto, no solo en la función jurisdiccional, sino también en la función administrativa a sus agentes fiscales y a sus funcionarios de las distintas unidades fiscales, para que esto se llegue a un fiel cumplimiento. Pues es ese control administrativo el que va a dar la seguridad que las instituciones funcionen adecuadamente. Adecuar las exigencias de los procesos de investigación que encara la Fiscalía, el laboratorio forense del Ministerio Público. Hoy día muchas veces tenemos la institución, pero no tenemos los medios idóneos adecuados para enfrentar los delitos que en este aspecto se puedan cometer tanto en forma tecnológica o requieren para comprobación de las mismas trabajos periciales.
En este aspecto es muy importante que el laboratorio forense del Ministerio Público se ponga a la altura de las necesidades actuales de la investigación que lleve adelante el Ministerio Público. En el tercer punto de la exposición habla de la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. El Ministerio Público, conforme a su mismo artículo 1 de la Ley Orgánica, que es la Ley 1562, y también el artículo 266 de la Constitución Nacional nos habla que es una institución con autonomía funcional y administrativa. Es decir, maneja su propio presupuesto, no depende operativa ni administrativamente de otra institución para aplicar lo establecido en su Carta Orgánica. Planifica, organiza, ejecuta y controla su propio presupuesto. El Ministerio Público no es una dirección de una institución del Estado. El Ministerio Público tiene la autonomía funcional y presupuestaria, es decir, ella es encargada de planificar, ejecutar y controlar los ejecutados inclusive. Por lo que es muy importante este aspecto que la ley y la Constitución le otorga a tan importante institución. El cuarto punto se refiere a la propuesta relacionada o al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. El compromiso personal de este exponente en cuanto al cumplimiento y al respeto de los derechos humanos en la función de la Fiscalía, en lo que le compete al Ministerio Público en la sociedad, es muy relevante. El Ministerio Público lleva adelante toda una investigación fiscal que puede desembocar en el procesamiento de una persona ante los órganos jurisdiccionales. Y en este aspecto maneja no solamente la investigación en instrumentos públicos, sino versa sobre la persona en ciertos casos cuando hablamos del fuero penal. Y el respeto de los derechos humanos es muy relevante en este aspecto, por cuanto la Fiscalía debe utilizar racional y adecuadamente las medidas cautelares en una investigación penal, en especial en el carácter personal, al referirnos, por ejemplo, en la detención de las personas. El Ministerio Público tiene que usar el raciocinio, en primer lugar, las pruebas para llegar a determinar, o los elementos básicos para llegar a determinar en uno u otro caso, por ejemplo, la privación de la libertad, que es uno de los bienes jurídicos más relevantes en un Estado social de derecho. Entonces, el compromiso es de tomar una postura clara, acorde a la exigencia, a la realidad, y no tomar estas decisiones en muchos casos por las situaciones sociales o de interés social, sino también, amén de ellos, por la situación legal y procesal que se presenta. No manipular ni maniobrar las medidas cautelares de carácter personal para conseguir uno u otro fin. La Ley Procesal Penal, artículo 240, nos pide en qué caso pueden surgir necesariamente el dictamento de unas medidas cautelares para la competencia de la Fiscalía. Estamos hablando como la orden de detención, no hablamos de la prisión preventiva porque aquello es de una función del órgano jurisdiccional. Pero también es muchas veces importante las recomendaciones que el Ministerio Público lo solicita y lo hagan al órgano jurisdiccional en este aspecto. El respeto de los plazos procesales en el marco de la investigación también va en mano a los respetos de los derechos humanos. No someterlo a un ciudadano por tiempo prolongado e indeterminado en etapa investigativa, teniendo como un jaque la investigación, sino ser objetivo y concreto si existen elementos suficientes para someterlo a un proceso o desvincularlo de aquello. La debida atención y reorientación
de un programa adecuado de protección a la víctima. El Ministerio Público no solamente debe erigirse solamente con el interés del procesado, también de los derechos que la ley le otorga a la víctima, de protegerle, de establecer una situación adecuada para la misma para que pueda representar sus derechos que fueran lesionados y por la cual recurre a la justicia. El compromiso con los valores democráticos va de la mano al respeto de la igualdad de las personas, de la igualdad de género en el derecho y la igualdad de acceso a la justicia siempre en el marco de las leyes. En esto se resume la propuesta relacionada al respeto de los derechos humanos y valores democráticos que debe erigir la Fiscalía desde la función que desempeña en la sociedad. Es todo. Muchas gracias, doctor. Los señores miembros del tribunal que deseen consultar, formular preguntas al postulante. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, buen día. Buenos días. Más que nada es una aclaración sobre su exposición. Al hablar usted de la autonomía funcional, mencionó la autonomía presupuestaria. Sí. Y maneja su propio presupuesto. Ese concepto presupuestario que usted da es también incluyente de la autonomía administrativa. Incluyente en la función administrativa. El Ministerio Público tiene su autonomía en el cumplimiento de la función administrativa que refiere. El Ministerio Público ejerce ese control administrativo sobre sus propios fuentes de financiamiento. El Ministerio Público tiene dos financiamientos que son la fuente 10 y fuente 30. Fuente 10 se refiere al recurso del Tesoro que proviene para su presupuesto y la fuente 30 de recursos institucionales. En este plan de cosas el Ministerio Público debe orientar administrativamente estos ingresos para planificar su función, que también compete a la función jurisdiccional que realiza en todo el país para la persecución de los hechos punibles y otras áreas que le competen en otros fueros. Pregunto, ¿el Ministerio Público puede establecer su propio ordenamiento de cuentas presupuestarias? El Ministerio Público debe elaborar su cuenta presupuestaria. El Ministerio Público debe presentar un proyecto de presupuesto de acuerdo a la función que desempeña y las necesidades que requiere. Aprobado ese presupuesto, tiene que ceñirse a lo que establece la ley de presupuesto. Así mismo, así mismo. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Gracias. Doctor Vera. Buenos días, doctora. Buenos días. Usted es el número 99 en la lista de 103. Paciente. Y he escuchado de paso hablar de los adultos mayores. Pero hace 2 o 3 días se festejó el Día del Adulto Mayor y incentivando a cuidarlos y todo lo demás. La Constitución es muy clara en su artículo 57 cuando habla de la tercera edad. Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad, los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Muy bien. Pero aquí yo le plantearía, porque es lo que le competiría, ¿verdad?, el caso de los adultos mayores que están en prisión, o qué medidas se tomaría con ellos, el tiempo que duraría su condena, porque el artículo 20 dice que el objeto de las penas
Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados. ¿De qué readaptación podemos esperar, doctor, de una persona que entra a los 70 años y le condenan a 15, por ejemplo? Ya no es readaptación. ¿Y de qué salud, protección de la salud y todo lo demás en las cárceles? Usted sabe perfectamente que no es así. Lamentablemente la ley penal no prevé estas situaciones, pero sí la Constitución y tratados. Y yo creo que se puede utilizar eso cuando se condena a alguien, tener en cuenta eso, y si a una persona, porque así como se tiene en cuenta con los jóvenes, ¿verdad? Y está la justicia penal juvenil, una justicia penal para los adultos mayores, ¿usted impulsaría o aplicaría directamente basándose en la Constitución, daría indicaciones a sus fiscales para que ellos no pidan la pena máxima, sino que tengan en cuenta racionalizar, como usted acaba de decir, racionalizar, compromiso respecto de los derechos humanos? La Fiscalía debe actuar racionalmente. Entonces, me parece que actuar racionalmente no es tener en cuenta la situación de un adulto mayor, que no es lo mismo que un hombre de 30 años, que sí puede readaptarse y puede salir y ser útil a la sociedad. Sí, doctora. Muy hermosa la pregunta, porque son sectores de la sociedad muy vulnerables, la niñez, la adolescencia y la gente con tercera edad. En este aspecto sí, en el respeto de los valores a los derechos humanos, yo quisiera exponer en este sentido. Uno, de que nuestra ley procesal y nuestra ley penal debe ponerse de acuerdo o en tono con los convenios internacionales y con la exposición del artículo 20 de la Constitución Nacional, que pide claramente la readaptación. En cuanto, antes de entrar en ese aspecto de condena puramente dicha, lo que nuestra ley procesal penal ya trae en la parte procedimental, en cuanto a las medidas cautelares, por ejemplo, se prohíbe la aplicación de prisión preventiva o se exonera la prisión preventiva a aquellas personas con mayores de 70 años de edad. Ahí podemos decir no un privilegio, sino un derecho que aquella persona, por su condición de edad, la situación vulnerable en la que ya accede a esa edad, pueda ser beneficiado de otras medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva. Ahora, de ahí podemos pasar a la pregunta específicamente que usted ha realizado en cuanto a las penas privativas de libertad que ya se pueda imponer al culmino de un juicio en cuanto a condena se refiere. Esa condena debe ser siempre manejado, por bien es cierto que el que aplica la condena en el proceso penal es el órgano jurisdiccional, pero el que peticiona como encargado de la persecución de la investigación es la Fiscalía, a través de sus agentes fiscales intervinientes en el proceso. El fiscal debe tener en cuenta los aspectos de derechos humanos, necesariamente que la Constitución Nacional le exige al agente fiscal intervenir en ese concepto y con la readaptación de la sociedad. También el artículo 65 del Código Penal establece 10 criterios que hay que tener en cuenta para la medición de la base de la condena. Y en esos criterios también, doctora, se encuentran estos aspectos de la condición humana de la persona infractora de la ley penal. Pues, en conclusión, el Ministerio Público debe solicitar una pena siempre para permitirle no solo la readaptación, sino la vida digna de ese ciudadano ya estando en condena. Y obviamente por imperio del artículo 20, como usted dijo, la oportunidad de readaptarse. Cuando una persona es condenada a los 75, 72, 78, 80 años, ¿qué oportunidad tiene ante una condena de 10 a 15 a 20 años? No digamos más, porque posiblemente esos tiempos ya es suficiente, ¿verdad? ¿De qué oportunidad tendrá para readaptarse? Pues la Constitución nos exige, en el caso del Ministerio Público, de pedir una pena que le permita vivir dignamente en respeto
a los derechos humanos. Y a ese sentido también se tiene que pedir una pena reducida o una pena conforme a su edad para llevar adelante ese tiempo de condena en una vida de dignidad, aparte de, de readaptarse a la sociedad. Sí. Una consulta a otro. Sí. ¿Hay algún instructivo al respecto? En ¿O cada fiscal está librado a su propio criterio? Yo estoy como juez penal de garantías yo sé hoy por eso. actualmente, y suelo integrar tribunal de sentencia en la circunscripción de Alto Paraná, donde me toca ejercer la función. Y lastimosamente puedo decir que en la práctica recogida no hay un instructivo de criterio en el Ministerio Público, y sería necesario tener un instructivo desde la propia Fiscalía General del Estado, por cuanto encontramos a algunas funciones de algunos agentes fiscales que puedan pedir mayor, menor, mediana cantidad de pena. Cantidad digo porque se expresa a través de años, ¿verdad? Debería de existir un instructivo en estos indicadores, no solo en el artículo 20, sino también en el respeto de los derechos humanos del procesado y la vida que le espera en el momento de encierro a esa edad de la persona. O sea que si usted llega a ese cargo, usted se compromete a... Me comprometo a dictar un instructivo a nivel general para respetar estos valores de derechos humanos a la persona sometida a proceso. Es así, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Amparo. ¿Tiene algún otro miembro alguna consulta para el postulante? Los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Vera. Buenos días, doctor. En su exposición mencionaste algo de la dirección del laboratorio forense. Sí. Y en realidad que escuchamos a diario y a través de los medios masivos de comunicación también nos enteramos de que en esa dirección de repente se dilatan pericias, ya sea caligráficas, accidentológicas, una cantidad de pericias que lleva adelante esa dirección. Inclusive manipulaciones de pericias, y de repente tenemos certeza de lo que ocurre en esa dependencia. ¿Tiene alguna propuesta de llegar al cargo de fiscal general del Estado, de trabajar para esa dependencia, para tratar de erradicar esos males que de repente afectan al procedimiento que lleva adelante el Ministerio Público? Sí, tengo una propuesta concreta, doctor, y más que relevante es su pregunta, porque en los 15 años que he ejercido la función de abogado, hoy como magistrado, aparte de ello, una experiencia como funcionario público del Poder Judicial, he notado esa realidad, y es común saberlo eso por los medios de prensa también, pero lo que digo que nosotros al ser actores del proceso en nuestra calidad de jueces, leemos y valoramos aquellos dictámenes periciales. Lastimosamente por eso, y una de mis propuestas en el último punto, se establece el fortalecimiento de la investigación que pueda recaer en la función de los laboratorios forenses del Ministerio Público. Usted me permite explayarme ahora sobre eso, no quise ocupar el tiempo prolongado en la exposición como era limitado, pero hoy sí. Primer punto de medida, el laboratorio forense del Ministerio Público, pero es demasiado importante, con suma relevancia. ¿Por qué? Porque es el que va a marcar el parámetro al agente fiscal, al fiscal adjunto, al fiscal general del Estado en la vía de intervención conforme a las leyes procesales, el que va a marcar si existió un hecho de una u otra forma. Y lastimosamente hay noticias muy negativas en la función del laboratorio forense en cuanto a manipulación, inclusive de la realización de estas pruebas periciales. ¿Cómo podría venir una solución en ese ámbito? Para el fiscal general del Estado, debe primeramente comenzar el fiscal general del Estado a llamar a los profesionales competentes en cada área, al laboratorista, al laboratorio de sangre, a un bioquímico,
al laboratorista en carácter de pericias caligráficas, contables y otras tantas realidades que el Ministerio Público. Llamar a un concurso serio y efectivo para ocupar estos lugares. Tuve una triste experiencia en la ciudad de Caacupé, en un juicio oral y público que me tocó cuando era abogado particular, de tener dictámenes contradictorios de una chica de 26 años de edad, psicóloga, que fungía la función de psicóloga forense y que decía que utilizaba un test bajo la lluvia y dio un resultado a una menor que fue supuestamente víctima de abuso sexual, cuando el tribunal nombró a pedido de inclusión probatoria otro examen psicológico a la menor y resultó otro resultado. Empezamos a hacer la pregunta y valorar, y la profesional contratada en forma de inclusión probatoria tenía sus 19 años de experiencia y utilizó 2 tests, el test bajo la lluvia y el test MMP, dice. Su sigla requiere un test que trata de quitar la verdad real más que lo sucedido, sino ver la coherencia en la víctima. Ese test se ocupa en quitar la coherencia al menor de 5, 7, 6, 9 años, edad delicada, para no ser manipulada. Entonces fue la difícil tarea para el tribunal de tener 2 resultados víctimas. En ese aspecto digo sin prejuzgar, no recuerdo los nombres, no es objeto de mencionar nombre aquello, pero fue en la ciudad de Caacupé, 26 años, egresado de una universidad privada y ya estaba enfrente de un estudio muy importante. Me pregunto cómo habrá ingresado esa chica a sus 26 años con esa experiencia muy exigua, porque la carrera de psicólogo creo que tiene en una u otra universidad de 5 o 6 años de estudio. Más o menos la lógica nos dice que una persona a los 24 en adelante, a 25, termina una carrera universitaria. Entonces el Ministerio Público debe tener la delicadeza cuando llama a concurso a estos profesionales técnicos que debe informar después en un proceso investigativo con objetividad y transparencia. Y en ese concurso otra vez tener en cuenta criterios como no solo la preparación académica, sino la personalidad también del profesional, la vida del profesional, y atribuir, organizar ese concurso a través de varios criterios para asegurar una función efectiva, ecuánime y por sobre todo en verdad real de las cosas para llevar adelante los procesos de investigación, doctor. Y por otro aspecto también tener parte organizada ese laboratorio y mirar el presupuesto de remuneración económica también de aquellos funcionarios o especialistas. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Usted habló de la autonomía presupuestaria administrativa y dentro de ese manejo de dinero, ¿cuál sería su propuesta en el caso de que sea fiscal general del Estado para garantizar la transparencia en las rendiciones de cuentas y el control ciudadano de los gastos, doctor? Para el manejo transparente y el control de los gastos o del presupuesto que se dirige el Ministerio Público, una de las propuestas sería importante de transparentar y comunicar a la sociedad. O sea, el Ministerio Público tiene que tener una relación, una comunicación con la ciudadanía, no solo a través de las páginas web o las páginas electrónicas que también hoy día la tecnología nos permite, sino también a través de distintos instructivos, materiales, en que el Ministerio Público debe hacer conocer la ejecución presupuestaria que tiene. Hoy, lastimosamente, consultada la institución, tenemos en cuenta que el Ministerio Público no está utilizando todo el presupuesto que se le otorga. ¿Eso qué significa? También hay una deficiencia en el nivel de ejecución presupuestaria, lo que a la vez acarrea que para el siguiente año el Congreso de la Nación
no quiera aumentarle su presupuesto, inclusive pueda recortarle, porque si no ha demostrado ejecución eficiente de su presupuesto, ¿cómo puede plantear proyecciones de crecimiento de la institución si no ha utilizado su presupuesto? Eso es una de las falencias que hoy día se observa en el Ministerio Público y basta ver en la página del Ministerio Público. Y en cuanto a la pregunta en forma muy específica del transparentar ese gasto, el Ministerio Público debe tener una relación continua con la sociedad a través de los medios de comunicación masiva, a través de materiales que el propio Ministerio Público debe exponer y poner a consideración de la ciudadanía y a través de la página oficial del Ministerio Público. Muchas gracias, doctor Carlos Cabrera. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor. Buenos días, doctor Baqueta. Usted manifestó en su exposición el fortalecimiento del Ministerio Público en el área de la niñez. ¿Qué propuesta tendría con relación a eso en caso de ser designado fiscal general del Estado? Gracias, doctor. Debo comenzar explicando un poco, doctor, una inquietud que siempre tuve en el aspecto de la función vulnerable que requiere al Ministerio Público a la realidad de la niñez. El Código de la Niñez vigente 1680/2001 ha tenido su origen a través de una situación fáctica, mediática, en la que Paraguay fue objeto de condena ante las Naciones Unidas en organismos internacionales por la quema de la unidad penitenciaria en ese tiempo llamada Panchito López, en el barrio Tacumbú, que es de público conocimiento, la cual a Paraguay se le condenó a una suma importante, al pago de una suma importante, por no haber atendido los derechos humanos fundamentales de los prevenidos en ese tiempo y privado de su libertad, que derivó a la muerte de unos muchachos que estaban inclusive con prisión preventiva. ¿Por qué me refiero a esto, doctor Baqueta, antes de exponer? Porque cuando yo dije, esta es una situación que hace rato anhela mi interés, debo exponer estos antecedentes. Y de ahí vino como sanción al Paraguay una suma exorbitante de millones de dólares. Creo, no quiero manejar monto, pero se le concedió un perdón al Paraguay a cambio de que el Paraguay reformule y cambie totalmente la ley antigua 903 del Código de la Niñez. Y ahí vino modelos de parámetros internacionales que el Paraguay adoptó en su ley 1680/2001, pero ¿qué pasa? Es una ley muy moderna, una ley muy hermosa en cuanto a los parámetros de su contenido, pero de imposible cumplimiento. En la ley 1680, Código de la Niñez y la Adolescencia, no debe existir niños en situación vulnerable o indigentes. No debe, no es que prohíbe. Pues el Estado, a través de sus instituciones, debe asumir un rol paternalista también. La de acogerlo, cuidarlo, llevarlo a instituciones, hogares. Pero ¿qué pasa? Se puso en práctica a través de una presión que tuvo el país, sin estar la estructura del Estado en condiciones adecuadas para llevar y poner en práctica esa situación. Entonces, tenemos una ley muy linda en expresión de los derechos y garantías, no solo de la vida de la niñez, sino también en derechos procesales, al hablar de ello en la última parte del Código, y el Estado no tiene la infraestructura necesaria. ¿Qué puedo proponer o qué tengo pensado proponer para tratar de dar cumplimiento a la ley de la niñez y garantizar esa realidad a los niños con vulnerabilidad como fiscal general del Estado? En este aspecto, doctor, a todo el tribunal, que el fiscal general del Estado debe primeramente seleccionar a personas capacitadas en el área de la niñez. Hoy día yo admiro la función que tiene el Consejo de la Magistratura
porque esta persona que les habla hoy no supo en el día que fue ternado, sino ya recién en horas de la noche por aviso de otros amigos. ¿Eso qué significa? El reconocimiento a este Consejo de la Magistratura, que ha tenido criterios netamente objetivos, en primer lugar, y no estuve deambulando a golpear puerta para entrar en una terna. Entonces, el Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General del Estado, debe tener en cuenta en la capacidad de reorganizar a su funcionario y destinar a su funcionario en lugares adecuados conforme le otorga la ley orgánica del Ministerio Público. Debe dar la función al fiscal de la niñez y la adolescencia a personas capacitadas. No podemos mandar a un fiscal que tiene especialidades en derecho de la niñez y experiencia como fiscal de protección de marcas o delitos económicos en Encarnación o en Ciudad del Este. Debo seleccionar dentro de mi plantel de funcionarios, acorde a como el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia a mí me ha dado la calidad de nombramiento de fiscal, seleccionar dentro de ese equipo técnico y jurisdiccional que tengo de aplicar las mejores personas que estén a cargo de esa función. Y otro aspecto, doctor, que los agentes fiscales trabajen en coordinación, tanto con la Defensoría de la Niñez y las instituciones involucradas a ese menester, como la Secretaría de la Niñez, hasta inclusive los hogares, las casas que deban tener protección al resguardo y cuidado de la niñez. El fiscal el fiscal de la niñez no solamente debe sentarse en su escritorio y emanar dictámenes con derechos tan relevantes de una criatura, sino también trabajar coordinadamente con el defensor o la defensora de la niñez, con el juzgado de la niñez y hasta inclusive con hogares para ver una situación más adecuada para su protección. En eso consistiría en dos puntos importantes: de seleccionar mi equipo de fiscales que pueda intervenir o estar enfrente de las fiscales, de unidades fiscales a cargo de la investigación que revela con relación a los derechos de la niñez, un equipo técnico, un recurso humano adecuado y la vinculación con las otras instituciones. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Doctor Carlos Vera, para concluir, hace 10 días aproximadamente se tomó conocimiento a través de los medios de prensa de la libertad que usted dispuso en su carácter de juez de una persona vinculada al primer comando capital con alias de Bilao. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Sí, agradezco la pregunta porque es la ocasión también de clarificar ese hecho, como ya lo he hecho a distintos medios de prensa. El 2 de junio, el Tribunal de Apelación Segunda Sala del Alto Paraná, específicamente con asiento en Ciudad del Este, ha resuelto por un auto interlocutorio, hasta tengo el número y en mente, el auto interlocutorio número 132, esa fecha que mencioné, del 2 de junio, ha declarado la nulidad total y absoluta, estos fueron los términos, inclusive en la parte resolutiva, de todo el proceso penal que se le seguía a estos 3 ciudadanos vinculados con supuestamente con la organización del primer comando capital, ¿verdad? En el marco de esa situación, el tribunal, al anular en otro punto, estableció o ordenó levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas en ese proceso penal. Posterior a ello, notificó a todas las partes y el expediente, como digamos vulgarmente, se remite al juzgado penal de garantías. En ese aspecto me tocó a mí como persona, juzgado penal de garantía, interinando inclusive por disposición de la presidencia de la circunscripción judicial de Alto Paraná, por nota mediante, interinar el juzgado de garantía 4 en el momento, por 3 días, y en ese momento
me tocó la función de dar cumplimiento a esa resolución del superior. ¿En qué sentido? El tribunal no solo ordenó la nulidad, sino ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Es muy claro. Entonces, como juez penal de garantía, he firmado la providencia de cúmplase, y al día siguiente, inclusive, ni siquiera fue en el día mediático, firmé los oficios pertinentes a la unidad penitenciaria de comunicar que se ha ordenado el levantamiento de la medida cautelar. ¿Y cuál era la medida cautelar vigente en ese aspecto? La prisión preventiva. Es más, la judicatura a mi cargo ha observado y ha puesto en el oficio, al pie del oficio, ha puesto que afoja tanto el expediente judicial, obra el informe de la Interpol, que comunicó en fecha 27 de abril al juzgado que tal ciudadano no tiene requerimiento de condena ni medida cautelar de organismos extranjeros. O sea que la Interpol ha comunicado y se encuentra en hoja escrita esa comunicación de que ese ciudadano no ha tenido requerimiento. Al no tener requerimiento por la Interpol o pedido de exhorto en su nombre y apellido y número de documento en la cual él se encuentra procesado, y la Cámara de Apelación, al haber ordenado la nulidad y el levantamiento de la medida cautelar, al juez penal de garantía no le quepa ni la menor duda de dar cumplimiento a lo que establece el órgano superior. Pues nuestra justicia, sabemos, para la ciudadanía está compuesto de 3 instancias en su órgano preponderante de función, que es la Corte Suprema de Justicia, la segunda instancia, la Cámara de Apelación, y la primera instancia en la cual yo me encuentro como juez penal de garantía. En ese marco se ciñó mi actuación, señor presidente, y miembro del Consejo de la Magistratura, esta actuación desplegada en ese expediente concreto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Vera. Con esto... Una palabra puedo solicitar. Sí. Bueno, agradezco enormemente al Consejo de la Magistratura, a quien deposito la confianza siempre en la persona que elijan cuáles fuera de los 103 postulantes a este cargo tan preponderante para este país. También a los miembros del Tribunal de Honor que se toman el tiempo de venir a escuchar a cada uno de nosotros. Y quiero dejar mi compromiso en forma más que sintetizada de luchar y combatir a la corrupción. Por eso una de mis propuestas es la de crear las unidades especializadas que pueda combatir a los delitos contra la corrupción. Eso es una promesa fiel, es un objetivo muy específico de este postulante, amén de aquellos que también ya he pronunciado debo fortalecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Vera.